Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Por aquí les habla Antonio Sécola. Un saludo a todos los que nos acompañan hoy. Gracias por conectarse nuevamente. Comenzamos entonces con el webinar de hoy. Nada, les recordamos que todos los martes nosotros les enviamos un newsletter actualizado, ¿verdad? El que no lo esté recibiendo, por favor, se comunica con nosotros para añadirlo a la base de datos. Se supone que todos nuestros clientes activos reciban el newsletter. Así que básicamente todos los martes se envía un newsletter y en rojo se pone todo lo que sea nuevo, ¿verdad? No tienen que leerse el newsletter completito cada vez, sino que básicamente pues nada, se fijan en lo rojo, que es lo más relevante porque son los cambios. Y entonces el jueves, que muchas veces desde el martes al jueves ya han cambiado un montón de cosas, hoy no es la excepción, vamos sobre esos cambios más significativos y cómo les pueden afectar en sus negocios. Siempre recordamos que en verdad esto no es una consulta legal ni contributiva ni nada por el estilo, sino que simplemente es nuestro mejor entendimiento de los hechos que están pasando, que estamos viviendo relacionados al COVID, y que, pues nada, que cada cual es responsable de leer un poquito más o hacer una consulta particular para que si tienen alguna duda o pregunta. Los objetivos de hoy, para los que nos acompañan por primera vez, pues como siempre, discutir los cambios más relevantes. Recuerden que todos los webinars se graban y que ustedes pueden accesarlos a través de nuestra página de internet. Y sí que a veces hacemos referencia a algunas informaciones que hemos discutido en webinars anteriores, y entonces pues los invitamos a que los vean, para no repasar y no, o sea, simplemente enfocarnos siempre en las cosas nuevas. Siempre hay dudas y siempre nos gusta escuchar sus preguntas, ¿verdad? Porque sus dudas muchas veces son las mismas de nosotros y así vamos por lo menos estando pendientes a cuando se vayan aclarando los temas, pues poderlos compartir en el próximo seminario o newsletter. Y así que siempre que tengan preguntas, pregunten, porque si no sabemos, por lo menos lo anotamos y nos preocupamos para en la próxima ocasión pues, tratar de aclarar esas dudas. Hoy nos acompaña nuestra supervisora de transiciones, Nivia Charries. Ella nos va a estar hablando un poquito sobre unos cambios que hemos hecho en el módulo de pago, y queremos entonces compartirlo con ustedes para que puedan beneficiarse de los mismos. Como siempre, la estructura, ¿verdad? Las preguntas se hacen por el chat. Hay un botoncito aquí en sus páginas de Teams que pueden hacer una pregunta por los Q&A y entonces Joan al final nos las lee. Todos estamos en mute. Les recordamos que estamos grabando. Las últimas 3 webinars, bendito, les he comentado que entendemos que vamos a poder terminar en unos 45 minutos y en todo nos hemos tardado la hora completa y quizás a veces nos extendemos hasta un poquito más. Pero bueno, sea porque son temas que ameritan profundizar. Hoy entendemos que podemos hacerlo en 45 minutos también, pero sabe si nos echamos la hora completa también. 1 hora a la semana no es mucho para mantenernos al día con todos estos temas relevantes. Mis cambios, que son mi tema, que son los cambios relevantes, estaremos más o menos unos 30 minutos discutiéndolo. Después tenemos la parte de Nivia que va a estar unos 10 minutos y después entonces vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Esta vez decidí cambiar un poquito el modelo, ¿no? Y empezar por la parte más aburrida, pero para mí es importante también para que obviamente lo tengamos en mente. Y básicamente lo que quiero hacer aquí es repasar las fechas según van venciendo en los próximos semanas o meses para que lo tengamos en mente. Ayer venció lo del IBU del día 20, ya estamos a 21, pero entonces las próximas fechas relevantes son el 31 de mayo, que es cuando vencen las 480, la última oportunidad de preparar las 480 sin tener penalidad. El 15 de junio es la próxima fecha, que ya ahí vencen las retenciones de servicios profesionales que se hayan hecho de forma voluntaria. Eh, la planilla de contribución sobre ingresos de las entidades conductos, recordemos que las entidades conductos, que son las sociedades especiales, corporaciones de individuos, sociedades regulares, etcétera, las ganancias o las pérdidas de estas entidades pasan a las planillas de los dueños, así evitando la doble tributación, pero entonces para que los dueños puedan recibir la información y completar sus planillas a su vez, pues vencen siempre un mes antes. Así que estas vencen el 15 de junio. Ya el 20 de junio es el próximo pago del IBU. El 1 de julio es que empieza el aumento de la exención del B2B de algunos pagos, según la ley 40 que se aprobó el otro día. Eso le afecta solamente a algunos comerciantes, pero pues, sepan que vamos a tener un ahorrito ahí, porque bueno, se supone que algunos de nuestros suplidores, los que venden menos de 300,000, que nos facturan el 4% del B2B, pues dejen de facturar, ¿no? Y el 1 de julio regresamos a hacer las retenciones por los pagos de servicios profesionales, que es algo que NIVIA va a estar cubriendo en su sección. El 15 de julio ya entonces vencen todas las otras planillas que se habían prorrogado anteriormente.
que ahí se incluyen pues, las planillas de los individuos, planillas de corporaciones, patente municipal, informe anual, el primer pago de estimado de la planilla federal. Y ya el 1 de agosto, pues ya entonces estamos bregando con Property Tax y el CRIM. Esta es la orden administrativa que salió el viernes, donde básicamente pues se aclara que las 480, que llevamos anunciando en todos los webinars que teníamos hasta el 15 de mayo para completarlas si es que no se habían hecho, pues se extendieron hasta el 31 de mayo. ¿Okay? Así que pues recordamos que es importante hacer estas 480 porque si no las deducciones en sus planillas de contribución sobre ingresos se pueden limitar y si se limitan las deducciones pues aumentan sus ganancias tributables y si aumentan sus ganancias tributables así aumenta su contribución. Así que es muy importante que velen porque todas las 480 que necesitaban hacer pues las hayan completado. Tenemos muchos clientes que nos han hablado sobre un programa que se llama el CDGDR, que es este que está aquí. Este programa, si ustedes entran a la página de Refuerzo Económico, aquí tienen una sección, aquí en Refuerzo Económico van a tener una sección de los 5 programas principales y hay mucha información relevante, así que los invito a que estudien esa página también. Pero este en particular es uno que curiosamente me han estado preguntando recientemente, así que decidí dedicarle por lo menos unos 5 minutos a este programa. Ese programa es un programa que está en conjunto con el Banco de Desarrollo Económico y con el Departamento de la Vivienda. Y son unos incentivos que resultaron del huracán María, Irma y María, para aquellos negocios que fueron afectados de alguna manera y todavía estos fondos están disponibles y tenemos muchos clientes que, pues nada, como esto está disponible, pues están evaluando cómo solicitarlo. Y si que queríamos entonces pues dedicarle un tiempito a esto, se puede conseguir subvenciones, que no es otra cosa que dinero, ¿verdad?, regalado, de hasta $50,000 para negocios pequeños y microempresas, que vamos a ver cómo se define eso ya mismo. Y básicamente, pues son básicamente para aquellos negocios que hayan tenido algún tipo de daño por el huracán Irma o María y que al día de hoy no se hayan podido recuperar. Que su crecimiento se haya afectado, que básicamente no, pues nada, que sus operaciones no se hayan podido poner otra vez como las tenían antes. Muchos de nosotros estamos así todavía. Y sí que sepan que pueden solicitar este incentivo. Nosotros les vamos a estar compartiendo esta hoja donde habla un poquito más en detalle de cómo funciona el programa, dónde se solicita y demás, y dónde pueden conseguir más información. Yo me comuniqué con el presidente del Banco de Desarrollo, que se llama Pablo Muñiz, muy amigo nuestro, y básicamente pues me orientó y me dirigió hacia el Departamento de la Vivienda y me dice, nosotros somos los que supervisamos el préstamo porque somos los que al final del día los desembolsamos, los incentivos, pero los que administran todo el tema es en el Departamento de la Vivienda. La solicitud la vamos a ver ya mismo por encimita, pero sepan que pues, es un tema en conjunto de ambas organizaciones, el Banco de Desarrollo y el Departamento de la Vivienda. Hay una guía que también se les va a pasar como parte del seminario, ¿verdad? Al final Joan se los envía. Y básicamente, pues ahí están todos los detalles de todos los requisitos, de todo lo que hay que cumplir. Es una guía que se ha revisado 3 veces, estamos en la 4ª revisión. Pero nada, se las hacemos llegar en PDF para los que les interese, que puedan solicitar los fondos. Yo encontré información del programa en distintas páginas y todas te llegan a esta página de donde se solicita. Vi que es una solicitud media extensa, pero no es nada complicada, simplemente que te preguntan un montón de cosas. Se hace online y se llega desde las distintas pantallas donde se habla del programa. Se puede llegar desde la pantalla del Banco de Desarrollo, como también se puede llegar desde la pantalla de Refuerzo Económico. Ahora mismo están haciendo unas enmiendas y tenemos hasta el 30 de mayo para revisar y someter nuestros comentarios. Si que aquellos que estén interesados en el programa, pues ya saben que si lo miran ahora y ven algo que quieran aclarar o que se quiera, pues tenemos hasta el 30 de mayo para gestionarlo. Nuestra experiencia ha sido, yo me comuniqué con 4 CPAs esta mañana para ver cuál ha sido su experiencia con este programa y la realidad es que ninguno me dijo ninguno había logrado conseguir uno de estos préstamos. Pero la realidad del caso es que están ahí disponibles, que se está hablando del tema, que hay muchas personas preguntando por esto, porque incluye $50,000 regalados y incluye una línea de crédito de hasta $100,000. Así que estamos hablando de $150,000 que si se hace la gestión y se solicita la información a través del sistema del portal que les enseño ahorita, pues que se podrían tratar de tramitar
La información que les van a solicitar son de los años de Irma y María, ¿verdad? Del 2017 y 2016. Y esa usualmente ya todos la debemos tener disponible. Un poquito más adelante, mientras hablamos en nuestro último webinar, había una conferencia de prensa de la gobernadora donde están hablando de ciertos temas, y básicamente lo que se habló era que del CARES Act a Puerto Rico le habían asignado 2.2 billones y que el gobierno de Puerto Rico pues podía utilizarlo como ellos entendiesen. En esa misma conferencia de prensa se habló de que aquellos cuentapropistas, a los que estaban como DBA, iban a recibir un incentivo adicional de $1,000, y básicamente que ese incentivo se le iba a depositar automáticamente en sus cuentas de banco. Me consta que ya el sábado y el lunes muchos de nuestros clientes ya lo habían recibido, y que en efecto aquellos que habían recibido los $500 originales, que fue el primer incentivo que entregaron a estas mismas personas, pues ya muchos de ellos recibieron los $1,000, y básicamente pues tienen que estar registrados en Suri, tienen que tener su cuenta de banco dentro de Suri, tienen que tener su certificado de comerciante al día, etcétera, etcétera, los mismos requisitos que tenían antes. Y hasta donde yo sé, la mayoría lo cobró ya. Tengo clientes que no se supone ni que lo cobraran y lo cobraron, pero estas cosas pasan. También hablaron de otros tres programas, y hay un programa que básicamente, si tienes de 2 a 49 empleados, te van a regalar o incentivar $5,000 para ayudar a cubrir gastos de la emergencia del COVID-19. En otras palabras, puedes gastar lo que tú quieras, siempre y cuando sean temas de temas que te hayan afectado con el COVID-19. Y aquellos patronos que tengan de 50 a 500 empleados, pues entonces el incentivo es de $10,000. ¿Okay? Así que eso se supone que nos los den, y sin mucha pregunta, ¿verdad? Pero, por otro lado, tenemos el PPP criollo, lo que llamaron el PPP criollo, que básicamente entendemos que funciona igual que el PPP federal, que es el que muchos de nosotros ya obtuvimos, y básicamente lo que ellos están aclarando es que si recibiste el del SBA, pues no puedes solicitar el de aquí, el criollo, ¿verdad? Así que lo único que sabemos es esto, porque lo anunciaron el jueves. Esta noticia la publicó el Nuevo Día el lunes, y desde el lunes para acá yo he estado buscando si han dado alguna información adicional, y no he encontrado ninguna información adicional. En el mismo comunicado de prensa se aclaró que básicamente en las próximas semanas, van a estar dando más instrucciones, más normativas de cómo solicitar estos incentivos, cómo funcionan los incentivos y demás. Así que pues ahora mismo estamos on hold, pendientes a que nos den más instrucciones. Sí se aclaró también en ese comunicado de prensa que todo se va a manejar a través de Suri, pero que dependiendo de la industria, se solicitan a distintos sitios. O sea que si tú eres, por ejemplo, un hospital, pues eso lo vas a tramitar a través de ACES. Si eres un hotel o un parador, lo vas a tramitar a través de la compañía de turismo, y cualquier otro tipo de negocio se va a hacer a través del Departamento del Trabajo. A mí me preocupa eso grandísimamente, porque el Departamento del Trabajo sabemos que está bastante ocupado con todas las solicitudes de desempleo para entonces adjudicarle esta responsabilidad adicional, pero eso es lo que tenemos hasta ahora. Y no sabemos cómo es el proceso de solicitud. No existe todavía un proceso formal de solicitud para los 5,000 o los 10,000, y mucho menos para el PPP criollo. ¿Okay? Sí, ellos ya también aclararon que los fondos son limitados, que los fondos van a salir del tema de la allocation del CARES Act hacia Puerto Rico, que sí puede haber unas auditorías de en qué se usaron esos fondos, y que básicamente los fondos, pues como se terminan, pues se van a ir desembolsando o aprobando en el orden en que se vayan radicando las solicitudes. Así que todos pendientes a cuando emitan cómo es que se radica esa solicitud. Estaremos dando instrucciones enseguida que la saquen, porque ahora mismo no se sabe cómo es que va a ser eso. Con otro tema, que son los $1,200 de que vienen del gobierno federal, que se supone que le lleguen a todos aquellos que tengan un seguro social y que sean mayores de edad. Son $1,200 por individuo. Si estás casado son $2,400,
y si tienes dependientes son 500 más, y tiene unos phase out, ¿verdad? Que si ganas, si tributaste por una cierta cantidad de dinero, pues entonces se empieza a eliminar ese incentivo. Pero anunciaron recientemente que ya estaban en la primera fase de la segunda fase, que básicamente es pagándole o haciéndole llegar ese dinero a los que llenaron su planilla en el 2018. O sea, primero le pagaron a los que radicaron ya sus planillas del 2019 y ahora van por las del 2018, porque básicamente las del 2018 se radicaron en otro sistema, que era el sistema que tenía Hacienda antes, y básicamente pues en lo que transferían la información y validaban la data y demás, pues se tardaron un poquito más. Pero ya los del 2018 ya se supone que también estén recibiendo ya el incentivo, y todos aquellos que no tienen cuenta de banco, entrada en el sistema, pues sepan que pueden entrar a este portal que está aquí para que entren su información de su cuenta de banco y de esa manera pues que puedan recibir el dinero que está pendiente. Tenemos el Fondo de Prevención de Cesantía, que es el que le hemos hablado en otras ocasiones, que son hasta $50,000 para ayudar a cubrir los gastos de que los empleados trabajen de forma remota y así conservar sus trabajos. Hoy me confirmaron que de los 8 millones que habían destinados para este propósito, ya se comprometieron 10 millones, pero, o sea, se recibieron solicitudes por 10 millones, pero que muchas de esas solicitudes, la cantidad que se estaba solicitando excedía los 50,000, y sí que probablemente con el compromiso que habían hecho de 8 millones, con las solicitudes que ya recibieron, pues probablemente se puedan cubrir, porque algunas veces se van a denegar y las que se pasaron del máximo pues también se van a ajustar. Por lo tanto, los 8 millones, pues hasta ahora aparentemente ya están más o menos comprometidos, todavía se pueden someter solicitudes, y también me comentaron que puede ser que esto lo aumenten y que básicamente pues que destinen más dinero a este fondo para, pues nada, para ayudar con este propósito como tal, que recordamos es un fondo de reembolso. O sea, nosotros gastamos el dinero y el gobierno nos reembolsa hasta $50,000 una vez nosotros probemos en qué gastamos el dinero, y ese dinero debe estar gastado en temas de inversiones que hayamos hecho para retener empleos y que los empleos puedan trabajar de forma remota. Vámonos del PPP, que es lo más que nos apremia a muchos de nosotros, y la fórmula de la condonación, tanto para corporaciones que son patronos, que tienen empleados, como para los contrapropistas, que es un poco distinto la forma en que se está contabilizando la condonación. Simplemente para recordarles, la semana pasada había una oportunidad, un window of opportunity, que podíamos devolver el dinero hasta el lunes, y si lo devolvíamos el dinero del PPP, pues podíamos cualificar para el crédito de retención de empleo, que es uno que pues, hemos explicado en todos los webinars y vamos a tocar un poquito más adelante, pero ya esa ventana pues se acabó. Ahora bien, muchos de nosotros ya recibimos el incentivo, ¿verdad? Ya recibimos el préstamo, porque ahora mismo lo que tenemos todo en los libros es un préstamo. Y básicamente, pues ahora viene una fórmula media complicada de cómo calcular cómo se va a condonar ese préstamo, si de alguna forma. Y básicamente la fórmula, esta tablita la compartimos en hace 2 o 3 seminarios atrás, y simplemente la voy a repasar por encimita, porque ahora salieron una directrices un poco más específicas aclarando muchas de las dudas que teníamos. Todavía quedan dudas, pero por lo menos recordemos que el primer ajuste, lo primero que hay que verificar es si me dieron una cantidad de dinero, pues cuánto me gasté de ese dinero, ¿okay? En nómina y en los gastos que ellos me aprobaron, que eran intereses hipotecarios, utilidades y renta. Entre esos dos componentes, esos 4 componentes, pues ¿cuánto me gasté? Si me dieron 500 y me gasté 350, pues sepa que lo máximo que le van a condonar son 350, y que por lo tanto los otros 150 pues se van a convertir en un préstamo a término a 2 años, comenzando 6 meses después de que se les dio el préstamo, a un 1%. Ahora bien, ya estableciendo cuál es el máximo, el próximo ajuste tiene que ver con que el máximo de lo condonable se va a limitar a 75% de nómina y 25% en los otros gastos. O sea que lo máximo que le van a condonar es 25% de la porción de la nómina para los otros tipos de gastos. Ese sería el segundo ajuste que hay que siempre verificar. ¿Okay? Y después vienen 2 ajustes algo complicados. Uno tiene que ver con la reducción en la cantidad de empleados, como lo definieron, y ahí me voy a aclarar un poquito más, y el otro tiene que ver con la reducción en la compensación de esos empleados.
y a través de las últimas 2 semanas han aclarado distintas formas de buscar la forma de que esas 2 reducciones no apliquen. ¿Okay? Así que vamos a hablar un poquito sobre esas cosas porque son importantes. Número 1, la reducción de headcount de empleados, lo que ellos llaman el full-time equivalent employee. Básicamente lo que tienen que pensar es que en las próximas 8 semanas después que le dieron el préstamo, debemos tener la misma cantidad de empleados que teníamos antes del COVID. ¿Okay? Y ellos usan como fecha base febrero 19. Básicamente se compara con 2 fechas, el mismo periodo del año pasado o como íbamos en febrero del 2020, se comparan esos 2 números con el promedio de las 8 semanas que pagamos. Y si en este ejemplo no pagamos a 25 empleados, pero antes teníamos 36, que es el menor de estos 2 números, pues entonces esto quiere decir que la cantidad de empleados se redujo por 30% y por lo tanto la cantidad máxima que te van a condonar también se va a reducir por 30%. La otra reducción que hay que estar pendiente es si le pagamos mucho menos a los empleados de lo que le pagamos antes. No voy a profundizar mucho en ese tema porque ya lo explicamos a cabalidad hace 2 o 3 seminarios atrás y que yo sepa a nadie le ha aplicado esto. O sea, todo el mundo está pagando o lo mismo que pagaban antes, ya sea por hora o salario. Así que si alguien le aplica eso, se comunica conmigo o ve el seminario que dimos un poco varias semanas atrás. Y en ambos casos, pues hay unas ciertas excepciones que hacen que esos 2 ajustes se eliminen, los vamos a ver ya mismo. Sepan que el tema del Disaster Loan todavía está limitado, los $10,000 del grant que habíamos hablado, esto es un clipping del día de hoy, todavía está solamente limitado a la industria de agricultura. Así que todavía esos 10,000 están disponibles, pero solamente si está en la industria de agricultura. Los demás tenemos que esperar porque nos van a ir pagando el advance según el orden que se solicitaron ese préstamo. Y ya hemos hablado lógica de ese préstamo. Aquí tienen la página de SBA, ¿okay? Y aquí cuando le dan el hyperlink, esto salió el viernes. Así que desde el viernes hemos estado todos los proveedores de servicio analizando esto que salió aquí, donde básicamente por fin salieron unas instrucciones y una solicitud formal, que es la que se va a someter a cada banco para que los bancos entonces evalúen la información que se sometió y que entonces condonen la porción que vayan a condonar. Así que lo que vamos a hacer es repasar los highlights más importantes de este documento que salió el viernes para beneficio, pues, obviamente, de todos. Lo primero que quiero enfatizar es que los lenders, cada uno va a tener su portal y que esta solicitud se va a llenar a través de medios electrónicos. Yo confirmé con Popular durante esta semana, el domingo me enviaron un email, ya están trabajando con su página y sí que subimos que todos los bancos van a tener sus propias páginas. Popular en particular ha dado 17,000 préstamos de esta índole y por lo tanto pues están obviamente haciendo todas las gestiones para que sea un proceso automatizado electrónico, o sea que va a haber un portal donde la información que vamos a discutir ahora, ustedes van directamente y la entran. La solicitud que publicaron tiene 4 partes, pero las únicas que se le someten al banco son la primera y la segunda, la vamos a ver por encimita, y básicamente resumen lo que está en los worksheets, que son la 3 y la 4. La 3 y la 4 son temas un poquito más específicos de cómo llegar a los cálculos, pero esos cálculos en específico no hay que someterlos como parte de la solicitud. Se aclara, como hemos aclarado en otros temas, que el periodo cubierto, ¿verdad? Esas 8 semanas, comienzan desde el día en que el préstamo se desembolsó. ¿Okay? Desde el primer día en que el préstamo se desembolsó, porque hay prestamistas o comerciantes que recibieron más de un desembolso. Pero nada, comienza desde el primer día que se desembolsó. Ahora bien, aquí empiezan algunas cositas interesantes. Se aclara que para propósitos de las 8 semanas de nómina, crearon un periodo distinto a las 8 semanas. O sea que usualmente todo comienza 8 semanas después de que te desembolsaron el préstamo, pero para efectos de nómina, uno puede usar ese periodo, ¿verdad? Las 8 semanas que comienzan ese día, o un periodo alterno. Y ese periodo alterno, básicamente, pudiese ser el periodo que comienza con tu nómina después de que te prestaron el préstamo. Por ejemplo, quizás mi préstamo me lo dieron un martes y mi periodo de nómina corta los sábados, por decir algo, pues entonces yo puedo escoger que si mi periodo de nómina empezaba el próximo domingo,
y de ahí seguía entonces ya sea semanal o bisemanal o semi-monthly por ahí para adelante, pues que comiencen mis 8 semanas desde ese domingo. O sea, mi primer día de mi ciclo de nómina, luego de que me dieron el dinero del préstamo. Eso lo que hace es que nos gana, en algunos casos, algunos días extra. Así que en resumen es una flexibilidad, ¿verdad? Es algo positivo, porque nos dieron un poquito más de tiempo a decir, bueno, ahora me diste los chavos y si que ahora puedo pagar a los empleados y si que ahora fue que llamé a más empleados y por lo tanto el periodo comienza un poquito más adelante. No todos los gastos están sujetos a esta alternativa, por lo tanto siempre hay que estar pendiente a si dice el periodo cubierto, que son las 8 semanas que empiezan el primer día, o si es este otro periodo alterno el que se escogió. En resumen, o empiezan los 56 días, las 8 semanas, el día que te depositaron los chavos en la cuenta de banco, o con el primer día de tu nómina de tu ciclo regular, luego de haber recibido los fondos. Ahora bien, repasando qué son costos, una de las cosas que también teníamos dudas era el tema de costos incurridos versus costos pagados. Un ejemplo es la renta, un ejemplo es la factura de la electricidad. Obviamente nosotros sabemos que la factura del alumno llega un mes más tarde y probablemente la pagamos un mes más tarde todavía. Por lo tanto, había un tema de si había que pagar las cosas corriendo o si no, cómo era que se iba a trabajar eso. Y entonces esta sección de aquí pues habla un poco sobre eso. Y básicamente en los temas de los costos de nómina se aclara que se va a dar por bueno, ¿verdad? El día de pago va a ser cuando se le entregan los pagos a los empleados, los cheques a los empleados, o cuando el borrower, ¿verdad? Nosotros originamos el ACH, el file de depósito directo, ¿ok? O sea, en otras palabras, cuando enviamos el archivo de ACH. Eso quiere decir que cuando nosotros originamos ese archivo de ACH, usualmente es 2 días antes de la nómina. Así que eso también nos ayuda, ¿verdad? Porque si estamos en el borderline, pues nos va a adelantar la fecha del actual payday y nos cae dentro de esas 8 semanas. ¿Okay? Lo otro que también aclaran es que si tú tienes un ciclo de nómina, una de las dudas que muchos clientes teníamos era si teníamos que adelantar el payday, ¿verdad? Si teníamos que romper nuestro ciclo normal para adelantar nóminas para que se pagaran en las fechas que caían dentro de las 8 semanas, y la contestación es que no, que usted sigue con su ciclo de pago normal, con su ciclo de pago regular, y aquellos días que cayeron en el periodo cubierto o el alterno, cualquiera de los dos, pero que el empleado haya ganado ese dinero, ¿verdad? Aunque se lo pagues en el próximo ciclo, se va a contar como un costo de nómina de los que cualifica para la condonación de la deuda. Por lo tanto, por eso es que te dice que es paid or incurred. Aquí es si el empleado lo trabajó, ¿verdad? Si el pay is earned, aunque tú se lo pagues en el próximo ciclo, te cae y te cuenta para que te condonen o sea, que se considere como parte de los costos y que se considere entonces para la condonación de la deuda. Para los otros gastos, pues también entonces se pone un poquito más específico y, por ejemplo, los intereses de los que cualifican no son líneas de crédito, no son tarjetas de crédito, no son préstamos de carro, son hipotecas, ¿verdad? Así que ya están aclarando de que los intereses que podemos considerar para este cálculo son intereses hipotecarios si es tu propiedad comercial, ¿ok? Y no es que ahora vamos a salir a coger un préstamo, el préstamo tenía que haber estado firmado para febrero 15. Si tú no tienes tu propia propiedad, que quiere decir que no tienes un préstamo, quizás esta sala, pero pues entonces tú probablemente estás alquilando, ¿verdad? Pues tienes una renta. Pues esa renta tiene que tener su rent agreement y tiene que haber estado ya en efecto en febrero 15. No es que vamos a salir ahora a rentar una oficina y pedirle que nos condonen, o sea, que nos consideren eso dentro de la condonación. Por otro lado, aclaran que utilidades incluye electricidad, gas, agua, transportación, que no está claro qué quiere decir transportación, teléfono e internet. ¿Ok? Todos esos servicios que estuvieran contratados antes de febrero 15. También habla de que estén pagos, pero por otro lado habla de que estén incurridos. Es decir, que la realidad del caso es que habla que incluyas todo lo que está pago después durante tu periodo cubierto, pero también si lo incurriste durante el periodo cubierto y lo pagaste en el próximo ciclo o dentro de los términos del vendor, pues también va a estar incluido y lo puedes considerar. Eso quiere decir, a mi mejor interpretación, que si durante estas 8 semanas
tú pagaste facturas de meses anteriores, pero coincidió con que las pagaste durante estas 8 semanas, más incurriste en unos gastos que pagaste en el próximo ciclo, pues ambos gastos los puedes poner para el cálculo. ¿Okay? Lo que obviamente no puedes hacer es reconocer el mismo gasto 2 veces. ¿Okay? O sea, simplemente estamos hablando de que hay un efecto de pago y otro efecto de que hayas incurrido en el gasto, y ambos, los pagados y los incurridos, no importa a qué periodo correspondan, si los pagaste o los incurriste durante el periodo cubierto, que son las 8 semanas que empiezan el día que te dieron el préstamo, aquí no estamos hablando del periodo alterno, aquí estamos hablando de los otros gastos, pues entonces ya sabemos que tenemos esa oportunidad. Así que básicamente están flexibilizando los términos. Estas son cosas positivas de la forma en que yo lo veo. ¿Okay? Por otro lado, aclararon también que la certificación, ¿verdad? Lo que se le somete al banco, pues tiene que estar firmado, ¿okay? Por el cliente o por un representante autorizado, y básicamente el que lo firma se hace responsable de muchas cosas aquí, ¿verdad? De que llenaron la información correctamente y que la información está correcta, y se expone a cárcel de hasta 30 años y hasta una pena de $1 millón. Así que este tipo de solicitud, pues obviamente hay que llenarla bien y llenarla de la forma más consciente posible. Y entonces pues se aclara que no tiene que ser un CPA ni nada, que cada cliente puede llenar la solicitud y radicarla ellos mismos. ¿Okay? Desde el punto de vista de los que están por self-employed, ¿verdad? Los que están por DBA, pues aclararon que se va a basar estrictamente en lo que hayan reportado en su planilla del 2019, que como ya yo les había adelantado, muchos de los préstamos que nosotros conseguimos de nuestros clientes fue en base a las planas del 2018, y sí que asumimos ahora que le van a pedir la planilla del 2019 cuando sea el momento para perdonarle hasta un máximo de lo que fuese la compensación reportada del 2019 hasta un máximo de 100,000, lo que sea menor, y el máximo que le van a perdonar por esa partida son el equivalente a los 100,000 anuales, que son 8,000 y pico mensuales, que por 8 semanas son $15,000. Así que asumiendo que en su planilla del 2019 usted llenó su ANEJOM y en su ANEJOM usted reportó más de $100,000 por año, pues sepa que el máximo que le van a condonar para del préstamo que le dieron son 15,000 y probablemente dieron 20,000. Así que los que son contrapropistas, los otros 5,000, van a tener un tema de que obviamente van a tener que buscar la forma de justificar los otros 5,000 con renta, intereses hipotecarios y utilidades. Y si no pueden justificarlo de esa forma, pues entonces van a tener que convertir esa diferencia en un préstamo o pagarlo en el momento. Aquí nada, esto yo creo que ya yo lo hablé, aquí simplemente menciono que están obviamente mucho más específicos, y básicamente pues cuando hablamos de nómina, pues hablamos de la contribución patronal, o sea, como parte de los gastos de nómina pues se incluye el plan médico, ¿ok? Pero es el plan médico de la porción del patrono que haya pagado, si el empleado cubrió parte de ese costo, pues no, sí que es la parte patronal. Lo mismo con los planes de retiro, o sea, es solamente la parte del patrono, ¿ok? Y es lo que hayan pagado durante el periodo cubierto o el alterno, si escogieron el alterno, ¿ok? Lo tienen que haber pagado en estas otras partidas, ¿ok? Y las partidas de los taxes que se pueden incluir, pues son las cosas estatales que sean patronales, como por ejemplo el desempleo estatal. El tema de cómo calculamos la cantidad de empleados para propósitos de computar si tenemos menos empleados que el periodo comparable, ya sea a principio de año o el mismo periodo del año pasado, pues hay distintas fórmulas que podemos utilizar. Ya yo expliqué la que yo sugería en el otro webinar, y estas instrucciones sustentan lo que yo le había explicado. Mi tablita estaba perfecta, no encontré ningún error en mis interpretaciones en aquel momento. Pero nos dieron una forma sencilla de calcular los FTI si no queremos hacer algo más complicado como lo que yo había sugerido aquella vez, que simplemente uno dice, mira, la semana usual tiene 40 horas, cualquier empleado que trabajó más de 40 o más, lo vas a considerar como un empleado, y cualquier persona que trabajó menos de 40, o sea, 39 o menos, te lo vas a considerar como un medio empleado. Y ya, as simple as that. Así que es una manera, y lo importante es que seamos consistentes, ¿verdad? Porque estamos comparando un periodo contra otro, y si el denominador y el numerador pues somos consistentes en la fórmula, pues estamos seguros que no va a haber problema. Habiendo dicho eso, pues ya saben que
la cantidad que les perdonen puede ser significativamente reducida si tenemos menos empleados. Ahora bien, tenemos dos excepciones a la regla, ¿verdad? Ellos tienen dos nombres distintos, pero son dos excepciones distintas. Uno tiene que ver con que si yo tengo menos empleados por una de estas tres razones, pues si tengo menos empleados por una de estas tres razones, pues no se me va a considerar como, no me va a afectar en mi cálculo, ¿verdad? Lo voy a sacar del denominador. Si lo saco del denominador, pues entonces no me afecta para productos de esta reducción. Y básicamente, esto lo hemos hablado en las otras de esto, pero lo aclararon aquí más específicamente. Pues básicamente, si tú le haces una oferta a un empleado para que regrese a trabajar y se lo haces por escrito y en good faith en los mismos términos y el empleado dice que no va a trabajar anyway, pues entonces ya no tienes que considerarlo dentro del denominador. También no tienes que considerarlo dentro del denominador si tú lo votaste con justa causa, si él renunció o si él voluntariamente te solicitó trabajar menos horas. ¿Okay? Si una de estas tres condiciones se dan, pues entonces no tienes que considerar el denominador y no vas a salir afectado. ¿Okay? Y más detalles sobre esto lo vimos en charlas anteriores. La otra Safe Harbor exception, por decirlo así, que yo todavía no entiendo y no estoy muy claro y no sé ni cómo esto es lógico, pero bueno, lo dice en todos lados y lo dice en estas instituciones también. Dice que si para junio 30 tú restableciste la misma cantidad de empleados que tenías a febrero 15, y por eso nos solicitaron el payroll rate más cercano a febrero 15 cuando hicimos el trámite del PPP, pues si para esa fecha tienes la misma cantidad de empleados de FTE employees, pues entonces ese ajuste que pudiese salir de esta ecuación, pues no te va a aplicar. Así que no tendrías que preocuparte. Así que, pues, a los que tengamos menos empleados, por la razón que sea, sepan que si para junio 30, que no es muy lejos de esta fecha, hemos logrado regresar a nuestro mismo nivel de cantidad de empleados, pues que entonces no nos va a aplicar esta reducción. Esto no voy a entrar mucho en detalle, esto es si le pagamos menos del 75% de lo que le pagamos en el quarter anterior, pues también tienen unos ajustes a la cantidad máxima de condonación. Esto, que yo sepa, no lo aplica a mucha gente, pero nada, sepan que si le están pagando menos a sus empleados de lo que le pagaron en el primer quarter, sujeto a un montón de limitaciones, pues entonces también pudiese afectarle en la cantidad máxima que le condonen. También se aclaró en blanco y negro, como digo yo, qué documentos hay que someter con la solicitud, qué documentos hay que enviarle al banco y qué documentos se deben mantener aunque no se le envíen al banco. Y los documentos son los mismos que ya hemos adelantado. Básicamente son estados de banco o Third Party Payroll Service Provider, que somos nosotros, ¿verdad? De los Payroll Register. Las formas contributivas, en este caso la forma 941, que también nosotros le vamos a proveer. Y también podemos darle pues copias de los recibos, de los cheques cancelados, si son por depósito directo como está la mayoría ya, pues entonces los pay stubs, etc. Y también hay que someter los cálculos, no los cálculos específicos, pero los cálculos de cuántos empleados teníamos antes, cuántos teníamos ahora y cómo eso se comparaba. ¿Okay? El cálculo como tal se hace en uno de los anejos que no hay que someter con la solicitud. Para los temas que no son de nómina, pues sepa que si vamos a reclamar los intereses hipotecarios, hay que someter la tabla de amortización. Si vamos a reclamar las rentas, pues hay que someter copia del lease agreement. Y si vamos a someter gastos de los utilities, pues hay que someter las facturas y la evidencia de los pagos, ya sea pagado durante el periodo o pagado subsiguientemente. ¿Okay? Como hablamos ahorita, pues pueden estar los gastos incurridos y pagados en el próximo ciclo. Hay unos documentos que usted tiene que mantener por 6 años, que no hay que entregárselos al banco, pero sepa que tiene que mantenerlos por 6 años por si acaso el IRS decide auditarlo. Y ahí están enumerados. Son básicamente los otros dos documentos, los dos worksheets que les estábamos hablando, y otros detallitos más. Yo he leído muchísimo sobre estos temas. Le estoy recomendando 2 artículos de Forbes. Uno va relacionado a las corporaciones, que es este que están viendo aquí en pantalla. Va a un nivel de detalle increíble, sumamente provechoso si tienen alguna duda. Y acá otro artículo de Forbes, que este va más dirigido a los individuos. Los individuos tienen otra fórmula y básicamente es la misma solicitud de loan forgiveness, pero en base a otros conceptos y otras cosas, que obviamente aquí explica lo del tema de que acá le van a dar por bueno lo que reportaron como ingreso en el 2019, pero los otros gastos, ¿verdad? El otro 25%,
pues van a tener un problemita para poderlo justificar muchos de ellos. Va a haber algunos que sí, obviamente si pagas renta y pagas utilidad y todas estas cosas y es más del 25%, pues fantástico. Pero la mayoría de los que por lo menos nosotros manejamos, pues no es el caso. Habiendo dicho esto, sepan que hay mucha resistencia o mucho feedback al Senado, al gobierno de Estados Unidos, y esto es un artículo del mismo lunes, donde básicamente pues están hablando sobre flexibilizar aún más las reglas, porque se dieron cuenta que la intención original, que era pues básicamente perdonar el préstamo a todo el mundo, pues no se estaba cumpliendo, que a la gente se le iba a hacer muy difícil cumplir con los distintos requisitos y ya están buscando la forma de flexibilizar esto que les acabo de explicar, pero todavía esto son ideas, ¿no? Así que no podemos darlas por buenas, pero sepan que están pensando en flexibilizar el periodo de las 8 semanas, ¿verdad? Hacerlo por 24 semanas, se ha hablado de hacerlo hasta fin de año, o sea, se han hablado un sinnúmero de iniciativas de cómo flexibilizar la cosa para que al final del día, pues los patronos puedan utilizar este dinero y puedan cumplir para la condonación de la deuda y que no tengan que pagarlo. Por ahora, lo que hay es una intención, no hay nada, no hay nada formal. De aquí no ha cambiado nada, hay muchas conversaciones a través de las redes, porque en verdad pues esto es un problema, el tema de ser tributable o no, lo hemos hablado en las otras charlas. Entendemos que la condonación de la deuda no va a ser tributable, pero que de la misma manera, si te condonaron la deuda, pues que esos gastos que estaban relacionados a esa deuda, pues que tampoco sean entonces deducibles y por lo tanto pues se netea una cosa con la otra, y el efecto de eso es que vas a tener tus ingresos normales, los que siempre has tenido, pero sin gasto. Así que pues eso en otras palabras quiere decir que se va a convertir en un taxable income y puede ser que entonces tributes por gran parte del dinero que recibiste. Hay un tema, la gobernadora habló hoy, sobre el tema de que ahora, vamos un poquito más para adelante, esto fue lo que se anunció hoy a la 1 de la tarde, que básicamente hay muchos comercios que van a comenzar a abrir el martes, el 26, y eso quiere decir que ahora pues van a empezar los patronos, ¿verdad? Empezar a llamar a todo el mundo para que regresen a trabajar, ya sea en el mismo comercio o remoto, y si quedara que los empleados quizás se ponen un poquito creativos y dicen que no quieren trabajar porque ya están recibiendo los beneficios del desempleo, y pues se aclara nuevamente que básicamente si al empleado se le hizo una solicitud de que regresara a trabajar y el empleado denegó esa solicitud, pues automáticamente ya no cualifica para el desempleo ni estatal ni federal, y por lo tanto pues hay que tener una buena documentación de eso porque obviamente va a ser un problemita, ¿no? Ya nuestros abogados nos están orientando sobre ese tema y hablaremos un poco más sobre eso en el próximo webinar, sobre qué pasos ustedes tienen que hacer para cubrirse de cualquier problema de esta índole. Ahora es que es más importante esta carta circular que ya les había enviado desde la última webinar, donde básicamente se habla de las licencias, en qué turno se paga cada cual, y así que los invito a que la miren y que siempre consulten con su abogado laboral. Ahora más que nunca, estas licencias van a ser relevantes. Recordemos que las licencias federales solamente aplicaban cuando al empleado se le llamaba a trabajar y no podía trabajar por una de las 6 razones que la ley estipulaba. Ahora es que muchos patronos van a empezar a llamar a sus empleados y ahora es que los empleados les van a decir que no pueden venir a trabajar porque tienen que cuidar de sus hijos o cualquier otra de estas razones que la ley cubría. Y así que pues ahora más que nunca tienen que asegurarse de que este póster lo ponen visible, que se lo envían por email a sus empleados y que cumplan con las disposiciones de esta ley. Hay otra ley que es la ley 37, que la hemos hablado en otros casos, así que no quiero profundizar mucho en ella. Está el crédito por retención de empleo. Aquellos que no recibieron el préstamo del PPP, pues todavía sepan que pueden solicitar este crédito por retención. Aquí están los de la industria del cannabis, por ejemplo, y la industria de la renta tampoco cualificaban para el PPP. Pues sepan que tienen este otro incentivo, que pueden reclamar hasta el 50% del salario pagado desde aquí hasta diciembre 31, sujeto a ciertas limitaciones. Nosotros hemos hecho un acuerdo con la compañía Synergy Partners, ahí está el teléfono. Los que cualifiquen para este incentivo, pues sepan que pueden contactarlos para que les ayuden a gestionar el tema. Aquí habla un poco sobre un white paper que ellos habían hecho, en donde básicamente pues compara los beneficios del PPP versus los créditos. Esta es la forma 941, donde básicamente se solicita el reembolso
de los créditos, ya sea por las licencias especiales del COVID que estábamos hablando del póster ahorita, o porque solicitaron el crédito por restricción de empleo. Esta forma, hasta donde yo sé, todavía no está final, todavía sigue estando en draft, así que la primera que veamos enmendada con los cuadritos, como digo yo, de cómo solicitar estos créditos, pues será la de junio 30. Las preguntas nos las hacen a través del chat. Les vamos a estar compartiendo la aplicación que salió de SBA, que es lo más importante que salió durante esta semana, para que la vayan mirando y se vayan preparando para maximizar la condonación del préstamo. Así que ahora vamos a pasar a la sección con Nivia del módulo de pago para entonces poder contestar las preguntas ya sea de lo que yo cubrí como de la sección de Nivia. Muchas gracias a todos por su atención. Muy buenas tardes a todos. Aquí vamos a trabajar esto rapidito para que podamos cubrir las actualizaciones que se han hecho nuevas en la plataforma. Así que vamos a ir a avisar, por favor, alguien que me confirme que ya están viendo mi presentación. Joan, ¿me puedes confirmar? Nivia está, sí la puedo ver. Sí. Pues aquí vamos lo más rápido posible, vamos a trabajar unos cambios, unas actualizaciones que se han hecho en el módulo. Así que básicamente vamos a trabajar con 3 de ellos, que es en el área de APIs, en el tab de Withholding or Disclosure, de esos PIs que requieren retención o divulgación, o 480 a final de año, un ad bill que se ha hecho para registrar facturas más simplificado, y en el área de las review and approve, que se le crearon unas cositas nuevas. Pues primero, ya ustedes conocen esta página, que es la de APIs. Siempre les recordamos que tenemos estos 3 tipos de pago. Está el electrónico, está por el correo y el que ustedes generan en sus oficinas. Si ustedes no tienen estas 2 activadas, pues bien importante, vienen por aquí por support y se crea un task, y entonces automáticamente se estarán comunicando con usted para que entonces se puedan activar esas 2 formas de pago. Pues básicamente aquí están el tab donde se hicieron los mayores cambios, siempre recordando que siempre se le tiene que marcar el checkbox para todos estos suplidores que se necesiten las retenciones y la divulgación. Aquí pues se cambió un poquito el orden. Ahora se pone primeramente el seguro social, ya sea de individuo o corporación. En este campo, que es de los nuevos, pues aquí se le va a pedir que identifique si es uno de corporación o es de individuo. Tenemos estos checkbox nuevos, que es donde cuando usted no tiene la información de seguro social, no vamos a inventar nada, lo dejamos en blanco, lo marcamos aquí para luego, cuando tenga esa información, pues entonces se añada. Luego es que va a poner el tipo de pago que se le está haciendo. Automáticamente en el sistema se programó para que cuando ustedes pongan el tipo de pago, ya sea si es de servicios profesionales, pues aquí automáticamente le va a salir el 10%. Si, como en este caso, actualmente, que hasta junio 30, no se requiere ninguna retención, pues entonces ustedes ponen el 0 aquí, pero tienen que marcar de Need to Verify Waiver Information. Marcamos que es porque es como si fuera un waiver, pero realmente no es un waiver. Lo marcan para que el sistema se lo deje guardar. Esto también, pues si ustedes tienen un suplidor que sí tiene un waiver, ha pasado el año y todavía no le han dado el relevo, y ustedes saben que lo tiene, pues, y el suplidor le dijo que lo tenía, pues, como no lo pueden marcar porque no lo tienen aún, pues igualmente marcan este checkbox y
para que entonces lo llenen más tarde. Entonces, aquí se añadió estos 3 campos donde ustedes pueden subir las imágenes, tanto sería para una evidencia del ID, esta es la evidencia del relevo y la evidencia del registro de comerciante. En el del Payment Concept, lo vamos a ver un poquito más adelante. Este sería un ejemplo de cómo se vería. Este es de un seguro social patronal de corporación. Aquí es donde una vez ustedes suban las imágenes, pues se van a ver la lupita. Obviamente, como ya tienen la información, pues no tienen que marcar aquí. Y aquí sería necesario, si esto fuera un waiver parcial o un relevo parcial o total, pues entonces tendrían que marcar aquí o marcar el de que lo van a buscar para más tarde. En el Payment Concept, pues entonces esto es unos conceptos o unas clasificaciones que se pusieron en la 480 del 2019, donde eran cuando ustedes tenían la responsabilidad de pago para proveedores de salud, pues entonces estas checkbox que están aquí, pues entonces ya lo provee el sistema. Y una vez terminemos con todo eso, básicamente es bien sencillo, son varias cositas que se le añadieron, pues se le dan el save, y entonces ya ustedes saben que esta es la página que le vuelve a salir, donde se le confirma que ya se entró el PEGI nuevo. La otra área que tenemos es que se añadió aquí cuando ustedes van a registrar facturas, pues se añadió uno que es Add Bill Simplify. Esto es una manera más simple para poder entrar y ir más directo cuando ustedes no necesitan tener tantos detalles como en la otra manera de llenar o de registrar la factura. Aquí, si se dan cuenta, en este Simplify, pues aquí de primera intención, pues pueden ver tanto el método de pago que tiene registrado en el PEGI, cuando lo llenaron, su email, la dirección, pueden confirmar que tiene el % que tiene registrado en el sistema y si le hace falta el registro, el número de identificación. Aquí, pues, lo que se le eliminó fue el item, así que pueden ir directamente a la descripción, poner la cantidad global. Aquí se puso, antes se decía PS, ahora se cambió a STW, que es Subject to Withholding. O si es por reembolso, pues ya ustedes saben que si se marca reembolso, automáticamente el sistema desmarca el de retención y marca el de reembolso de gasto. Otra cosa nueva es que antes ustedes tenían que, para poder, si le estaban cobrando el IBU, esos suplidores le estaban cobrando el IBU por servicio, pues tenían que llenar una línea adicional para poner el tax. En este caso, pues ya no necesitan hacerlo, ya lo pueden entrar directamente, le dan clic aquí donde está el tax y el sistema le abre una ventana para que ustedes escojan si es el 10.5, el 11 o el 4%. Y se ve en una misma línea y no tienen que hacer una línea adicional. También, si necesitan abrir otra línea, ustedes aquí la pueden hacer, como también añadir el documento o la factura que le envió su suplidor. En este caso, si ustedes quisieran hacer un cheque rápido, directamente sin pasar por los pasos del Open Bills, pueden marcar el checkbox. Obviamente, ustedes tienen que tener el rol o el user de voz, de que estén autorizados para hacer cheques en la plataforma de aprobar pago. Si tienen ese acceso, pues ustedes marcan, escogen el banco, ponen la fecha y le marcan el post and save. Si ustedes, las facturas que se entran en review, pues obviamente esto es editable, esto lo vamos a trabajar a ver ahorita en los cambios que se hicieron en esa página, pero en esta parte, pues esto es bien conveniente para alguien que quiera hacer un cheque rápidamente, marca el post and save y
automáticamente el sistema le lleva a esta página que es como si fuera entrar otra factura, pero si usted quiere entrar otra factura lo hace por aquí, pero si lo que quería era crear una sola y hacer el pago directamente, pues marca o entra a este link donde dice Civil Information, y cuando tenemos ese Civil Information, si usted le marcó el Pay Bill, lo va a llevar directamente a la página de Download Check. Si se dan cuenta, pues se obviaron los pasos de escoger las facturas, de escoger el de aprobar, el de print check, ya llega directamente aquí. Una vez llega ahí, ustedes le dan, y esto es como normalmente lo han hecho, se genera el PDF con el cheque. Otro cambio que hubo en el cheque fue que ahora van a poder ver en una columna adicional el tax, que si se acuerda que entramos, y si ustedes quisieran hacer algún pago parcial de estas facturas, pues el sistema automáticamente va a escoger en prorrateo cuánto sería de cantidad del servicio y cuánto sería del tax. Así que esto básicamente es lo que tenemos en la factura, de entrar factura simplificada. La otra, el otro, para conveniencia de ustedes mismos, es cuando ustedes requieren que las facturas se registren en el modo de Review and Approve, que cuando se postean como revisadas o aprobadas, pues no están posteadas en la contabilidad, por lo tanto pueden ser todavía editables. Así que ustedes pueden escoger el campo donde ustedes quieren buscar las facturas que quieren aprobar y van a ver una marca aquí como una flecha para abajo. Si ustedes la presionan, le va a salir el detalle de cada una de las facturas. Ese detalle, antes ustedes tenían que entrar a la factura y dentro de la factura entonces hacerle las modificaciones. Ya no tienen que hacer eso, lo pueden hacer directamente aquí y en masa. Si tuviesen varias facturas, como en este caso, pues ustedes pueden cambiar la descripción, pueden cambiar si era reembolso, pueden cambiar cantidades. Aquí, si se le quedó poner el tax, pues lo puede añadir líneas y puede guardar los cambios que le hicieron a esa factura específicamente. Y luego pasan a la otra factura. Si ustedes entienden que no, esto estaba incorrecto, solamente íbamos a entrar la factura de servicio y esta no, pues también pueden eliminar líneas y le dan, las pueden postear todas como pueden postear individualmente. Y una vez lo marcan aquí como que las desean postear, pues entonces le dan save para que entonces el sistema pues las registre para el pago correspondiente. Así que después de eso, cuando ustedes las postean, pues obviamente las van a buscar por Open Bills y entonces van a hacer el procedimiento que han hecho como corresponde por Review y en Approve y en Print Check. O pagos electrónicos si ese fuera el caso. Así que rapidito, así que básicamente estos son los cambios, así que si tienen alguna pregunta estamos a sus órdenes. Así que muchas gracias por su atención. Perfecto. Muchas gracias, Nivia. Espero que esto es como cualquier otro sistema, una vez uno lo usa y va practicando, pues va cogiendo el piso y va a ver que no es tan complicado como se ve, sino que lo que falta es un poquito de práctica para entonces uno cogerle el piso a temas que son complejos de por sí, pues nosotros tratamos de simplificarlo lo más posible y darle las mejores alternativas para hacerlo menos complicado posible. Sasha, si estás por ahí y tienes las preguntas, pues con mucho gusto. Sí, aquí estoy. Buenas tardes a todos. Preguntan, ¿la porción de la nómina a condonar en el PPP puede ser más del 75%? Sí, no se supone que pase, pero sí puede ser más del 75%. Y cuando digo no se supone que pase es porque se supone que en teoría, cuando se solicitó el préstamo, se basó en la historia y cuántos empleados no tenía antes. Así que la probabilidad de que usted termine con más empleados de lo que tenía antes, como que difícil,
pero sí, puede ser más de 75. El 75 no es el límite es que de lo otro no puede ser más del 25% de la condonación total, pero la nómina puede ser 90%, puede ser 80% y demás. Ok. ¿Hay alguna forma de hacerle llegar al Departamento del Trabajo cuando un empleado no regresa a trabajar porque rechaza la oferta? Pues no sé, pero yo sí sé que cuando el empleado solicita el beneficio de desempleo, pues al patrón siempre le consultan y tienes que confirmar que de verdad el empleado está desempleado y que entonces cualifica para los fondos. Así que yo no creo que uno tenga que notificar que le hizo una oferta. Yo sí sé que para que le den el beneficio te van a preguntar. Sí hay unas instrucciones claras de qué hacer en cuanto a cómo tú documentarte para poder eliminar a ese empleado de tu denominador al momento de calcular la reducción de tu cantidad de empleados para propósitos de la condonación de la deuda. Que básicamente, por encimita, tienes que hacer una oferta por escrito, él te tiene que contestar por escrito que no va a trabajar para ti, y de esa manera, pues ya tú, como que, pero obviamente tienes que hacerlo en términos similares, ¿no? No es como que antes le pagas 20 pesos la hora y ahora lo invitaste a trabajar de nuevo a 7.25, pues obviamente te va a decir que no. Sí que tenían que ser los términos similares que tenía antes, él las rechaza, y si las rechaza, pues entonces él sabe ya, porque se ha puesto en todos lados, que no se supone entonces cualifique para los beneficios de desempleo, porque en realidad no estaba desempleado, estaba voluntariamente cogiendo desempleo, por decirlo así. Okay. La planilla trimestral de SUTA-SINOT del primer semestre 2020 había extendido su vencimiento 30 días, del 30 de abril al 30 de mayo. ¿Extendieron otra vez o sigue venciendo el 30 de mayo? Yo entiendo que sigue el 30 de mayo. Ok. ¿Y la de Hacienda, la de Income Tax, de la retención de empleados y servicios profesionales, sigue con vencimiento el 30 de junio? Eso es correcto. La de servicios profesionales, sí, ambas. Ok. Si recibiste los 1.500 del DEC, puedes cobrar el incentivo de 500 y 1.000. No tenía el registro de comerciante el 15 de marzo, lo saqué el 30. ¿Cumplo para los $1.000? Pues en teoría no, porque los $1.000, bueno, sí, los 500 que después te dan los 1.000 adicionales, sí, claro que sí. Sí, cualificas, porque si no te dieron los 500 originales, ni los otros 1.000 que en una ventanita bien cortita se podían solicitar, y eras contrapropista, pero no te los dieron porque no tenías los certificados de registro comerciante, el DIT y demás, pues si ahora sí lo tienes, se supone que sí te lo den, asumiendo que tienen su número de cuenta en el sistema, pero sí, se supone que te lo den. Lo del esfuerzo económico que eran 1.500, que era el incentivo que totalizaba 60 millones, ¿va a reabrir? No han mencionado absolutamente nada de eso. Mencionaron las cosas que dije ahorita el jueves pasado. Lo que sí comentaron que quizás asignaban más dinero era lo del fondo de prevención de los que tenías 8 millones asignados, que era hasta 50.000 cada uno y demás, que hablamos un poquito sobre eso. Hay otros incentivos que han mencionado que se quedaron en el limbo. Hablaron de $500 para todos los empleados de la industria privada, y nunca pasó más nada con eso. Así que ahí, de los 1.500 no han vuelto a decir más nada, han dicho otras cosas que no han prosperado. No sé si fue que la Junta no lo aprobó o qué fue lo que pasó, pero de los 1.500 no han dicho más nada. Si gastaste el 100% en nómina, ¿el PPP será condonado? Se supone que sí, pero that's highly unlikely de que logre hacerlo. Cuando se usa el método alterno de nómina para la condonación del PPP, se puede someter una fecha posterior a junio 30. Nuestras nóminas son bisemanales y por la fecha en que recibimos el préstamo para cumplir con las 8 semanas, la última nómina cae en julio 3. Sí, no hay problema. Lo que pasa es que te van aunque la hayas pagado, si coges el método alterno y demás, aunque la hayas pagado luego de que se te vencieron las 8 semanas, te van a cubrir los días que los empleados trabajaron durante ese periodo, aunque lo pague 10 días después. O sea que si el empleado trabajó dentro de sus 8 semanas, y tú lo pagaste en tu ciclo normal después, no hay problema. Se supone que te lo acepten sin problema.
¿Se pueden incluir empleados nuevos en las nóminas que se sometan para la condonación? Sí, obviamente va a haber empleados que no regresan a trabajar y entonces tú los puedes reemplazar con otros empleados y de esa manera al final pues que cumplas con el requisito de los full-time equivalents, porque en teoría, ¿no? Si antes tenías 10, lo que quiere el gobierno es que al final termines con 10. No necesariamente tienen que ser los mismos 10, porque el empleado pudo haber renunciado, se pudo haber muerto, se pudo haber pasado cualquier cosa. Pero lo que quiere el gobierno es que si yo te di un préstamo en base a que tú tenías 10 empleados, pues que al final pagues 10 empleados. Esa es la idea. ¿Hay noticias sobre PUA? No, ninguna nueva. O sea, obviamente están todavía con el tema de... Hoy salió que ya por fin habían completado el tema del desempleo federal y que el Vertec y el gobierno habían trabajado en conjunto y que ya iban a empezar a hacer los pagos y demás, pero eso lo oí en la conferencia de prensa hace un ratito. Sí, yo recibí el desembolso del PPP el viernes 8 de mayo y ese mismo día pagué la nómina. ¿Me cuenta ese pago para incluirlo en las 8 semanas? Sí. Okay. Sí. En el caso del PPP, bajo el Seguro Social de Cuentapropistas, el que se otorgó bajo el anejo M o la 1040 PR de ¿cómo se tiene que usar la cantidad desembolsada para que sea condonado? Cuando son contrapropistas, la pregunta. Sí, cuando son cuentapropistas. Pues eso fue lo que traté de explicar, no sé si parece que no dije muy claro, pero no tienes que documentar ni explicarles nada al banco, o sea, te lo van a dar como bueno. Cuando tú eres contrapropista, tú no te pagas nada, tú simplemente recibiste $10,000, te gastaste 6 y te sobraron 4 y esos 4 los usaste para lo que tú querías. Y te prestaron en base a esos 4. Y lo que se supone que haga el banco es darte esos 4 como buenos. O sea, que no tienes que probar cómo te los pagaste, sino que ellos te van ya a otorgar y dar como bueno lo que sea que hayas presentado en tu anejo M del 2019, pero como sabemos, cuando te prestaron 2 veces y medio, o sea, 2 meses y medio, pero cuando te van a condonar 2 meses. Por lo tanto, te van a dar por bueno el equivalente a 2 meses, que el máximo son los 8,333 o something like that. Así que si te prestaron el máximo, que eran 20,000, pues entonces te van a condonar 15,000 automáticamente y los otros 5 son los que se supone que tú justifiques con otros tipos de gastos, que son los intereses, las rentas y las utilidades. Y si no tienes intereses, rentas y utilidades suficientes para justificar los otros 5, pues entonces esa porción se convertiría en un préstamo y tú lo devuelves o lo pagas al 1% comenzando a 6 meses después de que te dieron el préstamo. En el caso de una escuela que para el 30 de junio está cerrada porque no hay clases, por lo tanto no tiene empleados, ¿hay una excepción a la regla de mantener la cantidad de empleados de antes del COVID-19? No que yo sepa. La intención del programa completo era que aunque no tuvieran trabajo, los patronos siguieran pagándole a los empleados aunque no fueran a trabajar. Así que no creo que haya una excepción. No, sé que no hay, o sea, yo no he leído ninguna excepción a esa índole, pero sé que la intención era que aunque estuviera cerrada la escuela, les estuvieran pagando, así que asumo que no hay, que era la intención de que les pagaran a los empleados aunque no fueran a trabajar. ¿Han escuchado si va a haber alguna flexibilidad con la forma 501C3 para las corporaciones sin fines de lucro? No, lo que sí sé es que por otro cliente que estábamos gestionándole la solicitud, cambió el proceso y como ya donde sea que procesaban las formas de esas solicitudes, pues está cerrado porque no hay empleados allí, pues hicieron un portal nuevo y ahora se hace todo el proceso online y básicamente es la misma forma, pero se llena de forma virtual. Pero que yo sepa, no ha cambiado nada, ni ningún requisito, ni nada, simplemente que antes era papel y ahora hay un portal. ¿Los pagos al fondo pueden ir dentro de los payroll costs? Sí, se supone que sí. Esos son de los que uno tiene que asumir que son incurred y no paid, porque el fondo se paga, se supone que ya lo hayas pagado. Así que no sé cómo es que va a ser eso, pero la teoría es que sí, se supone que pueda incluirlo como parte de tus costos de nómina. ¿Los que soliciten el PPP pueden solicitar los créditos en esa forma 941? No. Bueno, los que soliciten el PPP
van a usar la forma 941 para solicitar el crédito si pagaron las licencias del COVID, ya sea de Family o de Sick. Pues esa es la forma que se va a utilizar para recobrar esas licencias que se pagaron, que el gobierno te las va a reembolsar. Pero recordemos que esas licencias que se pagan, que el gobierno federal te va a reembolsar mediante reducciones de los pagos futuros o como un reembolso cuando hagas la informativa, no se pueden considerar para las nóminas que estás pagando con los fondos del PPP. En otras palabras, los fondos que te prestaron del PPP, las nóminas que vas a poder cuantificar para ver cuánto te has gastado, para ver cuánto te pueden condonar, no incluye las licencias del COVID o Family, porque ya el gobierno te las está pagando por otro lado a través de los créditos. Quedan 2 preguntas más. ¿Se puede incluir a los empleados que trabajan por servicios profesionales para la condonación del préstamo PPP? No, no se puede. Ellos a su vez, aunque tú no los incluyes en tu condonación, ni los incluiste en tu fórmula cuando te prestaron el préstamo, ellos sí pueden ir directamente al banco y pedir su propio préstamo y hacer toda la gestión de que le condonen el préstamo a ellos y demás. Así que no lo puedes incluir como parte de tu cálculo, pero ellos a su vez pueden ir y pedir su propio préstamo y bregar su caso. Y la última pregunta, ¿cuál es la instrucción para las personas que no tenían registro de comerciante en marzo 15 y desean solicitar los $1,000? Pues no hay una instrucción como tal, porque la dinámica era que obviamente todo el mundo tuviese su registro al día. Yo sí sé que cuando dieron el primer incentivo, a través de Suri se podía solicitar la renovación y por lo menos los 2 o 3 clientes que nos llamaron que no estaban al día, lo pudieron gestionar en el mismo Suri y salió el pago. O sea que es una gestión que se hace en el mismo portal, se renueva y automáticamente se renueva, pues entonces cae en la lista de lo que hay que pagarle y por lo menos en la primera ronda de los primeros 500, se solicitó la renovación y recibieron los 500. Así que si no lo tienen al día, pues lo renuevan a través de Suri y se supone que te lleguen los mismos. Esa sería la última pregunta, Antonio. Gracias. Perfecto. Pues muchas gracias a todos por estar presentes en este webinar. Para nosotros siempre es un placer compartir nuestro conocimiento. Espero que sea provechoso para todos. Y nos seguimos entonces comunicando y hopefully nos vemos el jueves que viene. Muchas gracias a todos y que pasen una linda tarde. Vamos. Buenas tardes.